Romanos capítulo 2, versículo 4. Sí, hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 4. Y creo que ya lo han encontrado, hermanos. Sí, no ha sido nada difícil ubicar este pasaje. Muy bien. Daré la lectura correspondiente, hermanos, y voy a suplicarles que estemos atentos. Escuchemos atentamente, hermanos, la palabra del Señor. Dice así: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bien, hermanos, vamos a reflexionar en este único versículo durante estos minutos. Vamos a orar al Señor previamente. Soberano Señor, te damos gracias por la bendición de tener tu palabra en nuestras manos, por el privilegio de poder leerla, Señor, libremente. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender, que nos ayudes, Señor, a sujetarnos a tu palabra. Danos oídos atentos, danos un corazón dispuesto y humilde, Señor, a atesorar tu palabra para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, te lo pedimos, rogándote en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a hablar ahora acerca de las razones que encontramos en este pasaje para el arrepentimiento. En todo el capítulo 2, hermanos, realmente desde el capítulo 1, Dios, hermanos, nuestro soberano Señor, está exponiendo la maldad del ser humano con el propósito de llamar a las personas al arrepentimiento. Dios quiere, hermanos, que todos los seres humanos, y de manera específica, según este pasaje, también gente que tiene valores, gente que tiene principios, gente que tiene buena conducta, pero que no tienen a Cristo en su corazón, también vengan a los pies del Señor en arrepentimiento. Dios quiere, hermanos, que todos nos arrepintamos. Algunos pueden equivocadamente pensar y decir: bueno, Dios quiere que los inmorales se arrepientan. Dios quiere que los hombres viciosos, la gente con pecados ahí escandalosos se arrepienta. Pero en cambio yo soy una persona honorable, soy una persona de bien. No creo que el mensaje sea para mí, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir si yo estoy con una buena conducta? Tal vez alguien pueda pensar de esa manera, y eso, hermanos, es un autoengaño, porque Dios está pidiendo a todos los seres humanos que se arrepientan. Ahí nosotros como cristianos estamos incluidos, hermanos. Dios llama a toda la humanidad al arrepentimiento, y nos va a dar aquí, hermanos, dos motivos o dos razones para vivir siempre, hermanos, una vida de arrepentimiento. Dice el pasaje, voy a volver a leer, el versículo 4 dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, hermanos, tenemos la primera razón por la cual nosotros debemos venir al arrepentimiento. Es la siguiente: tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios bondadoso. Esa es la primera razón por la cual todos los seres humanos debemos acercarnos a Él y arrepentirnos. Es curioso, hermanos, aquí el apóstol Pablo no dice: arrepiéntete porque tenemos un Dios que está muy airado, arrepiéntete porque viene el juicio de Dios. En este versículo en específico, hermanos, el apóstol Pablo no dice eso. Claro, anteriormente, en el capítulo 1, ya el apóstol Pablo ha dicho que Dios está sumamente enojado con toda la humanidad. Ya el apóstol Pablo lo ha dicho. Pero en este versículo, cuando habla de las razones para arrepentirnos, Pablo no habla, hermanos, de manera específica sobre la ira de Dios, sobre la justa indignación de Dios, sino, hermanos, todo lo contrario. El apóstol Pablo dice: tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es muy bondadoso. Porque tenemos un Dios que es
misericordioso. Es como si el apóstol Pablo dijera, yo quiero que se arrepientan, pero no por miedo al castigo. No, yo quiero que se arrepientan, no por temor a que Dios vaya a derramar su ira sobre ustedes. Yo quiero que se arrepientan porque tenemos un Dios que es muy bueno. Tenemos un Dios que es misericordioso. Y esa es la primera razón, hermanos. Martín Lutero, cuando publicó sus 95 tesis en 1517, hermanos, en uno de sus artículos o de sus tesis, Martín Lutero estaba criticando y estaba atacando a la doctrina de la penitencia de la Iglesia Católica Romana. Porque la doctrina de la penitencia dice que cuando uno comete alguna falta, algún pecado delante de Dios, vas al cura, el sacerdote te dice, después de escuchar tu confesión, en el confesionario, el sacerdote te dice, hijo mío, bueno, has pecado, has confesado tu culpa, ahora para que Dios te limpie de tus pecados, tienes que recitar 100 Padres Nuestros, 100 Ave Marías, y tienes que ir de rodillas a la iglesia por 2 domingos seguidos. Y bueno, yo te absuelvo de tus pecados y tienes que hacer eso. Esa era la enseñanza de la penitencia. ¿Y qué hacía el feligrés? Escuchaba lo que el padre decía. Bueno, el padre me ha dicho, tengo que decir 100 Padres Nuestros y tengo que decir 100 Ave Marías. Entonces va a su casa, religiosamente se sienta en la sala y empieza a decir sus 100 Ave Marías, sus 100 Padres Nuestros, lo termina de decir y dice, ya Dios, ya estoy a cuenta, ya he cumplido, ya me he arrepentido, ya cumplí. Y sigue su vida sin cambiar, hermanos míos. Y Martín Lutero decía, ese no es el verdadero arrepentimiento. Ese no es el corazón de un hombre arrepentido. Yo, hermanos, me preocupo porque parece que también nosotros los evangélicos hemos caído en ese mismo error. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos, hermanos, consciente o inconscientemente, que pueden incluso pensar, arrepentimiento, sí, pastor, yo me arrepentí cuando me entregué a Cristo. El día que yo me entregué, pastor, ahí yo me arrepentí. El día que me bauticé, pastor, ahí yo me arrepentí. Ahora, yo ya me he arrepentido, pastor. ¿De qué me voy a arrepentir si yo ya lo hice? Muchos pueden pensar que el arrepentimiento es un acto, es un hecho que pertenece al pasado, que en un solo momento te arrepentiste y ya, suficiente. Y no es así, hermanos míos. No es así. Por eso el apóstol Pablo dice, o menosprecias, o desprecias, dice, las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, de su misericordia. Pablo está hablando aquí a gente moralista. Pablo está hablando aquí a gente que tiene sus valores, sus principios, pero que no tiene a Cristo en su corazón. Y Pablo le dice, con tu actitud, tú que criticas a los demás por sus faltas, pero cuando tú cometes esas faltas, tú tranquilamente te justificas, tú te limpias, tú dices, no, en mi caso es diferente por si acaso, pero a otros tú sí le juzgas, pero a ti mismo tú no te juzgas porque tú te crees una persona de bien, una persona moral. Pablo dice, tú estás despreciando a Dios. Tú estás menospreciando, no estás valorando la bondad de Dios. Entonces, la primera razón por la que tenemos que arrepentirnos, hermanos, es porque tenemos un Dios bondadoso. Y vuelvo a decir, hermanos, el arrepentimiento, hermanos, no es un acto, no es un hecho que en un momento lo hacemos y ya me arrepentí y listo. Hermanos míos, el arrepentimiento es una realidad que nos tiene que acompañar todos los días de nuestra vida, hermanos. Vuelvo a repetir esto. El arrepentimiento, hermanos, nos tiene que acompañar todos los días de nuestra vida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hay ni un solo día que alguien pueda decir, el día de hoy no cometí ni una falta, ni siquiera con el pensamiento. Nadie, ningún ser humano, hermanos, ningún cristiano podría orgullosamente decir, hoy día nada que ver con el pecado. Porque consciente o inconscientemente, hermanos, le estamos fallando. Por lo tanto, debemos tener una actitud y una vida diaria de arrepentimiento. Hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, incluso eso se plasma en nuestra liturgia, es decir, en nuestro orden de culto. Cada domingo, hermanos, que estamos aquí, si ustedes recuerdan el boletín, hay una partecita en nuestro boletín que dice confesión de pecados.
Oración de confesión de pecados. ¿Por qué ponemos eso en el boletín? ¿Por qué está dentro del orden del culto, hermanos? Porque como iglesia que nos reunimos en el día del Señor, en el día domingo, que es el día sagrado del Señor, como cuerpo de iglesia, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar nuestros pecados de pensamiento, pecados de palabra y pecados de acción. Tenemos que confesar. Si hacemos eso todos los domingos, ahora, hermanos, de manera individual, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿deberíamos o no deberíamos hacerlo nosotros personalmente, individualmente en nuestros hogares? Por supuesto, hermanos, debemos vivir siempre en arrepentimiento, a cuentas con el Señor. Nadie sabe lo que va a pasar mañana con nosotros, hermanos. Tú sales de tu casa, ¿sabes que vas a volver con vida a tu casa? ¿Tú sabes que mañana vas a vivir? Si nuestra vida, hermanos, es frágil. Hoy estamos aquí. Si Dios nos llama, tal vez mañana ya no estamos aquí, hermanos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer a diario, hermanos? Estar a cuentas con el Señor. Tener una actitud humilde, hermanos. Pero la persona que dice, bueno, yo ya me arrepentí, pastor. El día que yo me entregué, yo ya me arrepentí. El día que me bauticé, yo ya me arrepentí. Ya, suficiente, ¿para qué más? El que piensa de esa manera, hermanos, el que no sabe que el arrepentimiento es algo continuo, está menospreciando la bondad de Dios. Está despreciando a nuestro Dios, que es bueno, que es compasivo. Y hermanos míos, escuchen esto. Si nosotros tenemos una actitud, hermanos, de arrepentimiento diario, la Biblia dice, hermanos, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros decimos, Señor, me arrepiento de decir mentiras? Me arrepiento, Señor, pero sigo hablando mentiras. ¿Será verdadero ese arrepentimiento? No. Si yo digo, Señor, me arrepiento de no haber leído la Biblia, Señor. Me arrepiento de haber desobedecido a mis padres. Me arrepiento de este pecado. Me arrepiento de esto. Me arrepiento de aquello. Pero seguimos viviendo, hermanos, inmersos en ese pecado, del cual se supone que nos hemos arrepentido. ¿Estaremos verdaderamente arrepentidos, hermanos? ¿O solamente serán palabras nada más? Y si vivimos con una actitud de que, bueno, me arrepiento y no hay cambio en nuestras vidas, hermanos, como cristianos, porque este mensaje es para nosotros. Si decimos estoy arrepentido porque sí, y no hay cambio en nuestras vidas, hermanos, entonces en realidad no nos hemos arrepentido. En realidad, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, estamos menospreciando la bondad de Dios. Estamos despreciando al Señor y todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Estamos menospreciando a la persona del Señor. En Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7, quiero leer brevemente para ilustrar, hermanos, este punto. Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Dice de la siguiente manera: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos míos, recuerden que Éxodo 34 es posterior al pecado de Israel con el becerro de oro. Ellos están, hermanos, en el desierto. Están allí, hermanos, al lado del monte Sinaí. Han recibido las tablas de los 10 mandamientos del Señor. Ellos se han comprometido a obedecer al Señor. Pero al poco tiempo ellos han hecho un ídolo para reemplazar a Dios con ese ídolo. ¿Y cuál es la actitud de Dios, hermanos? Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y al día de hoy, hermanos, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y por eso Pablo dice: ¿no estarás pensando burlarte del Señor? ¿No estarás pensando despreciar al Señor? Entonces, hermanos, fíjense. La primera razón por la cual tú y yo tenemos que vivir siempre arrepentidos
es porque tenemos un Dios misericordioso. Y hermanos, de paso es importante recalcar esto. La bondad y la misericordia es un atributo de Dios. Por naturaleza nuestro Dios es bueno y compasivo con nosotros. Por naturaleza es amoroso. Pero nunca hay que olvidar, hermanos, que nuestro Dios es justo. Y en Hebreos dice que el Señor es también fuego consumidor. Fuego consumidor. Volvamos a Romanos 2:4, hermanos. Y hay tres cosas que el Señor habla aquí en su palabra sobre nuestro Señor. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Cuando dice benignidad, está hablando de bondad. Sí, yo sé que es un castellano que ya no usamos. Nadie dice aquí benignidad. Nadie dice aquí, tal Señor es benigno. Nadie dice, hermanos, es un castellano antiguo. En lugar de decir, esa persona es muy benigna, siempre decimos, esa persona es muy bondadosa, ¿no? Entonces lo que vemos aquí, hermanos, de nuestro Señor, es que Él es muy bondadoso. Luego dice, paciencia. Eso sí usamos, la palabra paciencia. Y longanimidad. Habla de su compasión. Habla de la bondad, la compasión, la paciencia, hermanos, la longanimidad. Habla de esa compasión, habla de esa paciencia, grande paciencia que tiene el Señor. Fíjense, hermanos, aquí está resaltando la palabra del Señor, estos atributos de nuestro Dios. Pasamos ahora, hermanos míos, a la siguiente razón por la cual tenemos que arrepentirnos. Hemos dicho que en primer lugar tenemos que arrepentirnos porque tenemos un Dios que es bondadoso, que es misericordioso. Y en segundo lugar, hermanos, para concluir, tenemos que arrepentirnos porque el Señor, hermanos, es bueno con nosotros con la meta de llevarnos al arrepentimiento. En otras palabras, tenemos que arrepentirnos porque Dios nos ordena arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque el Señor, como Dios, nos exige, nos ordena, no nos sugiere, no nos dice, si te gustaría, te sugiero que te arrepientas. No dice eso, hermanos. Dios exige, Dios demanda con todo derecho de Rey soberano que nos arrepintamos. Dios nos lleva, hermanos, al arrepentimiento. Porque tanto su bondad como su compasión está diseñado, hermanos, para llevarnos al arrepentimiento. Eso es lo que dice en el verso 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. ¿Cómo nos guía el Señor al arrepentimiento, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, cuando nos dice que Dios es bondadoso con nosotros, no para que nosotros sintamos de que, oh, Dios es muy bueno conmigo porque yo soy especial para Dios. Como diría un pastor en YouTube, tú eres lo más lindo que tiene Dios. No es por eso, hermanos, que el Señor es bondadoso. No es porque seamos lo más lindo para Dios, hermanos. No, Dios es bondadoso porque Él quiere llevarnos al arrepentimiento. Por eso Dios es bueno con nosotros. Por eso Dios es paciente con nosotros, porque quiere llevarnos. Cuando habla de la paciencia del Señor, hermanos, aquí, habla de que el Señor, hermanos, refrena su justicia. Dios, por decirlo de alguna manera, Dios se aguanta, hermanos, su ira, se aguanta su justicia. Dios se detiene, hermanos, de derramar toda su justicia sobre nosotros. Dios dice, ya me están llegando al colmo. Dios dice, ya en algún momento voy a derramar mi ira sobre toda la humanidad. Si vemos tanta maldad, hermanos, tantas cosas malas que existen. Y pienso, hermanos, que no solo veamos afuera, sino les invito, hermanos, que veamos nuestro propio corazón. Olvidémonos de la gente de afuera. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Ahora en este momento, ¿estamos a cuenta con Dios, hermanos? Ahora en este momento, olvídate de los demás, olvídate del pastor, de la iglesia, olvídate de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, tú solito, ahí, desnudo delante de Dios. Dios te está viendo tu corazón, Dios te está viendo tus pensamientos. La pregunta es, ¿estás a cuentas? ¿Estamos a cuentas delante de nuestro Señor, hermanos? ¿Nuestro corazón está realmente, verdaderamente arrepentido?
Estamos parados delante del Señor realmente con un corazón contrito y humillado, arrepentidos, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos míos? Dios se refrena, hermanos. Refrena su justo castigo sobre nosotros. ¿Cómo estaremos, hermanos, en ese ejercicio mental que estamos haciendo en este momento? Que sería bueno que a diario lo hagamos, hermanos. Solo pensemos, hermanos, que Dios es tan bueno que todavía hace funcionar nuestro corazón. Sigue nuestro corazón latiendo y bombeando la sangre a todo nuestro cuerpo. Dios es bueno todavía, que no permite que nos dé derrame cerebral, hermanos, porque nuestras venas son tan pequeñitas, hermanos, que en un instante, hermanos, un poquito de impulso y eso se revienta y la sangre mancha y nos quedamos parapléjicos o morimos. O puede darnos un ataque cardíaco y ahí acaba nuestra vida. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios, cuando una persona piensa cosas malas y hace cosas malas, ¿por qué Dios no le da paro cardíaco al ladrón que roba? ¿Por qué Dios no le da paro cardíaco a aquel que está pecando en lo secreto delante del Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice, no desprecies la bondad del Señor. No desprecies que el Señor es tan bueno y quiere llevarte al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice algo importante, hermanos, para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, voy a leer. Pueden tomar nota también. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Escuchen, hermanos, dice el Señor, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor es paciente, hermanos? Porque quiere que todos nos arrepintamos, que todos lleguemos con un corazón arrepentido a su presencia, hermanos míos. Hebreos 4:11, para concluir, dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Creo es un pasaje por la mayoría conocida. Dice así, Hebreos 4:11. 4:16, perdón. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Dios nos invita en este momento, hermanos, nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos míos, que nuestro corazón no sea duro como cemento, duro como piedra o como acero. Que nuestro corazón, hermanos, sea blando y pueda derretirse ante la misericordia de nuestro Señor. Y que podamos cada día, hermanos, estar a cuentas con el Señor. Cada día. Vamos a ponernos en pie, hermano. O estemos así, inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor. Padre, te agradecemos por la bendición de leer tu palabra. En este único versículo que hemos meditado en esta mañana, tú nos llamas a todos a arrepentirnos. Porque tú eres bueno, Señor. Y porque tú pides que nos arrepintamos. Señor, ayúdanos a no olvidar todo lo bondadoso que eres con nosotros. Tu palabra lo dice, Señor. Y nosotros tenemos testimonio de cómo eres bueno al día de hoy con nosotros. Nos das todavía la luz del día. Nos das aire para respirar. Nos das, Señor, provisiones para el día a día. Y sobre todo, refrenas, Padre, refrenas tu justa ira. Nos renuevas tu compasión, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no autoengañarnos, a no pensar que, bueno, yo ya me arrepentí, bueno, yo ya estoy con el Señor, sino a evaluar nuestras vidas a diario, Señor. Ayúdanos, Padre, en ese propósito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.